tenemos una llamada desde Putumayo, perdón, frontera del Perú-Colombia. Un poblador de la zona, Luciano Álvarez, denuncia un enfrentamiento entre narcotraficantes. Luciano, muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, señorita, muy buenos días. Recibo un abrazo de acá, desde la frontera de la Putumayo, de la provincia del Putumayo. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha pasado, señor Luciano? Sí, hace ya el mes de septiembre, mediados del mes de septiembre, por acá, por el distrito de Liaguas, en el Bajo Putumayo, hubo un enfrentamiento entre dos bandos de narcotraficantes, de dos capos, como se llama por esta zona, y por el empoderamiento del distrito de Liaguas, por el empoderamiento, por el manejo de la zona, por el manejo de la droga y de todos los sembríos. Ganó el capo de la mafia, de alias Billete. ¿Y por qué ganó este señor? Ganó porque tiene dentro de sus filas a miembros de las FARC, con todos sus armamentos dispuestos para este señor. Este señor ganó porque tiene dentro de sus filas a miembros de la FARC, señorita. Cuéntanos un poco qué pasó en este enfrentamiento, por favor. ¿Qué ha sucedido? ¿Dónde exactamente es que se han enfrentado? ¿Ha habido víctimas? ¿Qué pasó? Bueno, hubo víctimas de parte de entre ellos, eran bandos colombianos, hubo víctimas, creo que hablaban entre 10 a 12 muertos, de 10 a 12 muertos. Fue por la comunidad de San Martín, el Bajo Putumayo, como le explico. Hubo sí muertos y el capo que perdió tuvo que retirarse de la zona con toda su gente, que quedaron vivos, y como le digo, quedó dueño absoluto de la zona, alias Billete. O sea, estamos hablando acá de una guerra entre dos cárteles, digamos, por el control de una zona, la zona de Yaguas, ¿correcto? Afirmativo, señorita, muy afirmativo. ¿Qué es lo que está pasando en el Putumayo? Acá en el Putumayo ha aumentado el sembrío de droga, y ha aumentado el por qué. Porque en el Bajo Amazonas ha habido mucha intervención militar en el Bajo Amazonas, en la provincia de Ramón Castilla. Entonces, ¿qué hicieron los narcotraficantes de la zona del Bajo Amazonas, de la provincia de Ramón Castilla? Todos ellos se pasaron al Putumayo. Y es la razón por la cual ahorita en la provincia del Putumayo hay mucho sembrío, y aumentó el sembrío de coca. Y más aún ahora, que este tema de la paz que estaba firmando Colombia con la FARC, había muchos desertores de la FARC que estaban viniendo ya a la frontera del Putumayo a incentivar a las comunidades peruanas para el sembrío de la hoja de coca. Luciano, en esta zona de Putumayo no hay autoridades, no hay militares, no hay policías, no hay nada. Gracias por tocar el tema de las militares. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, acantonadas en la frontera, en el lado peruano, señor, ellos venden toda su dotación de combustible justamente a estos señores, a los colombianos, que se dedican tanto al narcotráfico como a la minería ilegal. Les vuelvo a repetir, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional venden toda la dotación que le dan para su patrullaje respectivo a los colombianos. Y aparte de eso cobran cupos. Eso es lo más grave que acá de esta zona de Putumayo, señores. Ahora, Luciano, lo que tú nos estás diciendo es bastante grave, ¿no? Más allá del enfrentamiento entre dos cárteles de narcotráfico, que de por sí es un hecho terrible, lo que nos estás diciendo, si mal no te he entendido, es que hay mucho mayor presencia de las FARC en esa zona a partir de la firma del acuerdo de paz en Colombia. Es decir, las FARC se están viniendo en gran cantidad hacia nuestro territorio, ¿es correcto esto? Afirmativo, señorita, afirmativo. Hay mucha más presencia. Es más, en la jurisdicción del distrito de Rosa Panduro, con el distrito de Teniente Manuel Clavero, que queda allá casi en el Alto Putumayo, ahí los miembros de la FARC detienen a todo tipo de embarcación fluvial que navega por el río Putumayo. Están deteniendo a todo tipo de embarcación y pidiendo cupos, señores. Exigiendo cupos, ok, te agradecemos, Luciano, qué grave lo que nos estás diciendo. Y de aquí, a ver, y acá hay un tema, ¿quién puede fiscalizar ahí? O sea, ¿quién llega hasta esta zona? Bueno, tiene que llegar el gobierno peruano en nuestro territorio, es que ¿no? Llega, María, sí, claro que no llega, está claro. Luciano, cuéntanos para que el público tenga una idea antes de culminar, por favor. ¿Cómo se llega a esta zona? ¿Cómo se hace para llegar hasta esta zona? De repente a la base militar más cercana o a esta parte del Putumayo. La única manera de llegar al Putumayo es dos zonas, ¿no? Por vía aérea que solamente hay vuelos de equipos para el estrecho, más no para las otras comunidades
para la capital de provincia, y vía fluvial, vía lancha, que de Quito sale para llegar hasta esa zona, es de 9 a 12 días navegando por el río. 12 días. Ahora, ¿puede por favor nuevamente precisarnos la zona exacta donde está ocurriendo esto? Localidad. Bueno, ya, el enfrentamiento ocurrió en el Bajo Putumayo, en las inmediaciones de las comunidades de San Martín, en el distrito de Liaguas. Okay. Donde que las FARC están pidiendo cupos es en el Alto Putumayo, entre el distrito de Rosa Panduro y el distrito de Teniente Manuel Clavero. Distrito Rosa Panduro. Hace poco nomás, este fin de semana, por ejemplo, la Policía Nacional aquí en Quito se incautaron 4.500 cartuchos que se iban dirigidos para la provincia de Putumayo, para el Putumayo. Aquí la policía mismo deduce que esas municiones eran para las FARC. ¿Por qué van a llevar 4.500 cartuchos para el Putumayo? Por eso digo, la policía está diciendo que esos cartuchos eran para las FARC del Putumayo, que están en el Putumayo. Muy bien, Luciano, muchas gracias. Gracias por esa información. 7 de la mañana con 57 minutos. Ahora, Maribel, esto que nos ha contado Luciano no debería, en primer lugar, no debería sorprendernos, porque formaba parte del análisis y las consecuencias de lo que iba a pasar en Colombia con el acuerdo de paz. Hay un montón de gente, así como hay gente en el Estado colombiano que no está de acuerdo con el acuerdo de paz, por lo menos en tema de forma, hay un montón de gente en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no están de acuerdo con el desarme. Entonces, porque trabajan además con el narcotráfico, y eso era evidente. Entonces, ¿qué pasa con inteligencia del Perú? ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas y policiales? Era evidente que tenían que reforzar nuestras fronteras. Se sabía que iban a llegar las FARC, se sabía. Además que hace tiempo que están entrando a nuestro país. Eso también, no es novedad. Están viniendo, por eso mi pregunta a nuestro amigo oyente que llamó era acerca de la mayor cantidad de integrantes de la FARC, porque la FARC siempre han tenido presencia en nuestro territorio. Eso no hay que hacernos lo de la vista gorda. Por supuesto. Ahora, es complicadísimo llegar hasta esta zona del país. Tú y yo hemos recorrido varios poblados del país, al interior del país. Llegar a estos lugares es súper complicado. Tienes que, con avión se llega hasta cierta ciudad. No llegas más, o sea... Después pasa el taxi, después el mototaxi, después la lancha, después la lanchita, después el... Y pasan días, claro. O sea, no es que llegues en un mismo día hasta estos lugares. Nos estaba contando Luciano que tienes que ir 12 días vía fluvial, o sea, 12 días en una embarcación por río para llegar hasta esta zona del Putumayo. ¿Tú crees que alguien va a ir a controlar si se está cobrando cupos? ¿O crees que alguien va a controlar? Bueno, yo quiero creer que sí, quiero creer que con esta nueva administración y que además quiero creer que nos están escuchando y que van a tomar una medida al respecto. Quiero creer. Yo quería creer en la goleada de ayer de Perú-Argentina, pero sabía que eso no iba a ocurrir. No, pero bueno, este es un tema mayor, ¿no? Y de seguridad nacional. Es un tema de seguridad nacional. Ahora, ponte en el contexto también. Yo no sé si Luciano hubiese tenido información, yo creo que no, espero que no, porque espero que no sea tan fácil saber cuántos militares hay en estas bases cercanas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos militares hay ahí? ¿Qué tan armados están? No creo que sean muchos, ni creo que estén súper armados. Ahora, compare este grupo con los grupos de la FARC, de los paramilitares que tienen armamento largo, sofisticado. Sí, y que, como dijo Luciano, pasan delante de las narices de todos los pobladores balas, para el destino de ellos. Y entonces, si nos ponemos a ver ese panorama y nosotros decimos, este pequeño grupo de militares tiene que cuidar a un gran grupo de la FARC recontra armados, ¿cómo haces? O sea, ¿cuál es la equidad ahí para poder defender esta zona del país, evitar los cupos, evitar el ingreso de drogas, evitar el ingreso de los colombianos de la FARC? ¿Cómo haces? Gravísimo. Ojalá el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa tomen medidas en este asunto y se puedan comunicar si quieren con nosotros para tener contacto con Luciano y de repente les dé algunos datos adicionales.